Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En nuestro tercer episodio de esta 10ª temporada tenemos como invitada a Doris Sommer, profesora de Lenguas y Literaturas Romances y Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad de Harvard, donde también dirige el Cultural Agents Initiative. Además de sus responsabilidades académicas, está afiliada a varias instituciones de prestigio dentro de Harvard, como el Bloomberg Center for Cities, el Afro-Latin American Research Institute, el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, el Centro de Estudios Africanos, el Edmond and Lily Safra Center for Ethics y el Lasmishi Mittal and Family South Asia Institute. También forma parte del Comité Permanente de Salud Global y Políticas de la Salud. Bienvenida, Doris. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Me acompaña mi colega y compañera del proyecto, la docente, investigadora y arquitecta Victoria Mena, quien también hace parte del proyecto del que dialogaremos hoy, Pretextos. Bienvenida, Victoria, y como siempre es fantástico hablar contigo y tenerte como co-host. Hola, querida Johanna, un gusto saludarlas. Para iniciar, entonces, quisiera contextualizar a la audiencia del episodio de hoy, enfocándonos en Pretextos. Doris, ¿cómo nació Pretextos? ¿Qué inspiró la creación de este proyecto pedagógico? ¿Qué tipo de objetivos buscaban ustedes alcanzar con las comunidades y que se han podido implementar hasta ahora? Yo hace más de 20 años había observado que las universidades, especialmente en los departamentos de humanidades y ciencias sociales, se habían convertido en una fábrica de pesimismo. Nosotros leíamos a Foucault, a Adorno, y todo andaba de mal en peor, y si uno decía que había que hacer algo, parecíamos ingenuos. Y eso me parece una falta de responsabilidad y de imaginación. Entonces, fundamos una iniciativa, como ya lo mencionaste. La iniciativa se llama Agentes Culturales. Tenemos también una ONG que se llama así en los Estados Unidos, y el único país más allá de los Estados Unidos que tiene una ONG, Agentes Culturales, es Colombia, porque nos sentimos muy cercanos a Colombia, trabajamos mucho en el país, por todo el país, y así somos una iniciativa académica y también una ONG en el ámbito civil. Ahora, cuando daba cursos y conferencias sobre agentes culturales, inspiré a 2 subgraduados que fueron a la India a montar talleres de arte en una escuelita donde la mamá de uno de sus estudiantes había sido niña. Y esa niña recuerda muy bien, y mucho después de haberse educado y haber llegado a ser médica cirujana, recuerda todavía muy bien que no había expectativa que las niñas en ese pueblo llegaran a cumplir más del 4º, 5º grado, porque como quiera se iban a casar y lo que tenían que aprender es a cocinar y coser y limpiar. Con ese trauma, el niño, mi estudiante, se crió y decidió volver a la aldea y hacer algo por esas niñas. Con los talleres de arte que él y su amigo pusieron, las niñas decidieron quedarse en la escuela, porque uno tenía que mantenerse en la escuela para aprovechar los talleres. Y se quedaron y aprendieron y desarrollaron movilidad académica y más relaciones sociales fuera de sus propias casas. Cuando volvieron y me contaron de su
experiencia, yo dije, qué maravilla. ¿Y qué estoy haciendo yo que se compare con esa experiencia de unos niños que no tenían 20 años uno u otro? Y allí es donde nació Pretextos. Decidí sacar las enseñanzas del aula universitaria y aprovechar, como ellos aprovecharon, artes locales para enseñar cualquier cosa. Y Vicky sabe muy bien, y tú también, Johanna, que nosotros, los maestros, llegamos con textos. Tenemos que cubrir ciertas lecturas. En la JEP, la semana pasada, empezamos con del manual de los funcionarios, páginas tan aburridas que algunos nos confesaron que no habían leído detenidamente esas páginas. ¿Sí? Leemos textos importantes que no necesariamente atraen a los lectores, pero son materia prima para hacer lo que los lectores sí quieren hacer. Entonces, le hacemos preguntas al texto y acto seguido preguntamos a los participantes qué quieren hacer con este texto. ¿Quieren bailarlo? ¿Quieren cantarlo? ¿Quieren tejerlo? ¿Quieren dibujarlo? Y los mismos participantes deciden qué vamos a hacer. Por eso digo que es un programa orgánico que cae en cualquier contexto porque la gente decide qué hacer con un texto. Y todo esto viene de la inspiración de dos estudiantes subgraduados que lograron hacer un cambio significativo en un pueblo perdido y que me volvieron a contar cómo se hace. Victoria, ¿qué cambios han observado en los participantes tanto en su aprendizaje como en su bienestar emocional? Lo que ha pasado a través del tiempo, no sé si decir que es un cambio, ¿no? Pero digamos que quienes participan de la experiencia del taller reconocen, digamos que hacen conciencia de la diferencia que existe entre leer mecánicamente, como un tema de alfabetización, y el sentido de leer. Y ese sentido de leer con conciencia, con pensamiento crítico, es transformador. Entonces, quien se enfrenta al protocolo, quien se enfrenta a la metodología de los talleres a través del tiempo, incluso nosotras mismas, Doris y yo, los facilitadores en la metodología, van adquiriendo una conciencia cada vez más profunda de lo que significa leer con sentido, leer con el cuerpo, leer con la mente, leer como un hecho transformador de la vida misma. Y eso pasa pues todos los días en cada desarrollo de cada sesión del protocolo. Agregaría que lo estamos midiendo, ¿cierto? Pero que a veces incluso las mediciones de ese cambio y de esas transformaciones no alcanzan a recoger la profundidad de los cambios que se adquieren cuando se participa en un taller. ¿Cuál es el proceso que sigue Pretextos para convertir un texto que puede ser difícil para el acceso en una experiencia creativa? Es decir, ¿qué tipo de herramientas y técnicas específicas utilizan para involucrar a los participantes de Pretextos en este proceso? Gracias. Quiero decir cómo es el protocolo como invitación, porque como dice Johanna, la experiencia es lo que hace la diferencia. Nosotros podemos hablar durante una hora de pretextos y la gente entiende, pero no se mueve. Y con una hora de actividad ya la diferencia cala y queda clara. Lo que hemos observado en esta semana pasada con Najet, Vicky y yo, es que el mismo protocolo de pretextos es una miniatura de lo que es la democracia. Cuando yo pregunto si la democracia es un contenido o un protocolo, a veces la gente duda. El que no dudó en ningún momento es el presidente de la JEP. Yo le pregunté si es forma o contenido, protocolo o contenido, y él me contestó sin tener que rebuscar, es forma, es protocolo. La democracia es una oportunidad de escuchar, de deliberar, de debatir, de llegar a desacuerdos, acuerdos, hacer un consenso, quizás votar, pero eso es un protocolo, no es un contenido. El protocolo está inspirado por
valores, eso sí, pero el valor de la inclusión hace que todo el mundo participe. Y nosotros incluimos no con un tema de inclusión, sino insistir que todo el mundo participe. ¿Sí? Entonces nosotros somos una miniatura de la democracia. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos libertad acotada. Tenemos una libertad en base a ciertos materiales y velando por los tiempos y los derechos de los compañeros. Lo que hacemos en pretextos es lo siguiente, lo voy a decir muy rápido. Hacemos un rompehielos, digo, no para perder el miedo, es para perder la dignidad. Queremos ser ya más allá de preocuparnos. Tanto así que en un taller, una profesora, la semana pasada, una profesora les dijo a todo el mundo que nunca había leído Cien años de soledad porque le habían dicho que era tedioso. Entonces, yo no sé en qué otro ambiente una académica se atreve a decir eso, pero sabía que nadie la iba a juzgar, que nos iba a parecer interesante y nos sentimos libres, sin preocuparnos por la dignidad. Y el primer paso verdadero es escuchar, leer en voz alta mientras hacemos una manualidad. Los disléxicos entran, los analfabetos entran, los autistas entran, todos entramos. Escuchamos leer, concentrándonos porque hacemos una manualidad. Acto seguido, todo el mundo hace una pregunta al texto. El texto es el blanco de ataque, no el estudiante. Nadie le hace una pregunta al estudiante. Y después preguntamos qué vamos a hacer con este texto. Si no nos gusta, hacemos trizas del texto, pero para hacer chistes y parodias y todo lo que queremos hacer para dañar un texto que nos disgusta, tenemos que dominar ese texto mejor que nadie. Y leemos con una profundidad, como dice Vicky, inesperada. Entonces, la libertad de manipular un texto nos provee un nivel de rigor inesperado. Y después de hacer nuestras obras de arte, las obras de arte obviamente son todas distintas y apreciamos las diferencias en vez de decir que la diferencia es un error. Después de apreciar las diferencias y como ciudadanos admirarnos mutuamente, hacemos una ronda de reflexiones en un círculo, en una ronda eh, espacial. Nos preguntamos qué hicimos. Nunca preguntamos qué aprendimos. Esa es una pregunta en el aula de clase que genera respuestas como, yo no sé, repito lo que dijo la maestra, o yo soy la más brillante y digo el tema y los otros se callan. Es una pregunta improductiva intelectualmente y socialmente. Nosotros preguntamos qué hicimos. Y los artistas, eh, a los artistas les gusta hablar de su obra. Entonces teorizamos en ese momento, sin pena y sin ínfulas, hablamos de qué hicimos. Eso es todo el protocolo. Vicky, si quieres abundar. Sí, 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 nos hace falta allí esa conexión. Bueno, el taller, este protocolo se repite durante 5 sesiones, tenemos 5 sesiones, cada sesión dura 3 horas. La conexión entre una sesión y otra la articulamos a partir de una actividad que se llama por las ramas o tangentes, lo llaman en otros países, lo llaman tangentes, pero la idea es derivar y seguir leyendo. Sí. Entonces, la siguiente sesión la arrancamos con una actividad muy bonita que se llama por las ramas o por las tangentes. A veces nos vamos por las hojas del texto, del libro, del fragmento del texto que estamos leyendo. Y eso nos permite leer más, leer con mayor profundidad, leer mejor, pero a veces no es necesariamente del mismo texto
y no coincide, si recuerdas, Joha, con el mismo tema, pero sí hay una conexión que hacer, ¿sí? Las personas en esa ronda de la primera, del primer momento de la siguiente sesión dicen, bueno, yo traje este texto que recoge la idea de una película o de una noticia o de una receta de cocina que me vincula o que me evoca el texto de la siguiente manera. Y vemos esas ramas. Es impresionante cómo entiende uno que el conocimiento es una red y que esa red se expande, no sé, pues, hasta donde los participantes quieran en ese momento. Luego volvemos a acotar, retomamos el texto que estamos leyendo y seguimos jugando con ese texto, pero con el ánimo de siempre volverlo a leer, ¿no? Volverlo a leer de formas diferentes y con interpretaciones distintas. Y yo repito ahí que se vuelve experiencia y que se vuelve realidad eso de que el conocimiento se construye colectivamente, que normalmente es una frase que se usa mucho, pero que no tiene sentido, ¿no? En lo cotidiano, pero aquí, pues y que tú lo sabes muy bien, Joha, es una realidad hecha cuerpo, ¿no? Y hecha intelecto. A cualquiera de las dos, cuéntenme cómo creen que el enfoque de pretextos puede integrarse en la formación de diseñadores y creadores en las aulas. Cada una de ustedes tiene experiencias distintas. Entonces, ¿qué desafíos pedagógicos enfrentan al implementar pretextos y cómo los superan? Pues yo quisiera decir ahí, más, más que un reto es una travesía. Y esa travesía tiene que ver como con el proceso. La metodología es tan, tan simple, el protocolo es tan sencillo que tú lo puedes aplicar en cualquier contexto y con cualquier grupo. Parafraseando un poco a Doris, me gusta ahí decir que se trata, puede que las personas con las cuales trabajemos sean analfabetas, pero son intelectuales, ¿sí? Y ser analfabeta y ser intelectual es distinto. Y además tener un conocimiento práctico sobre la vida, la experiencia, el conocimiento empírico que tienen las comunidades es impresionante. Ese es el material con el cual nosotros trabajamos, con el campesino, con el carpintero, con el, la, el ama, la ama de casa, con un profesor, con un funcionario. Allí lo importante es que el texto es neutral y es el que nos permite ahondar. Puede que una comunidad o una persona, no sé, no sepa leer, pero ese no es el problema, porque ya sabes tú que leemos en voz alta. Entonces, mientras alguien lee en voz alta, ya está superada ese primer, no, no es necesario saber leer, pero lo que pasa después de escuchar el texto es lo que resulta importante. No sé, Doris, ¿qué agregarías? Sí, yo quedo siempre impresionada por el talento de Vicky de tratar otra barrera, no solamente del analfabetismo, sino de la resistencia o resentimiento cultural cuando trabaja con grupos indígenas o afroamericanos. Logra eh, a través de las artes del grupo hacerle los clásicos griegos, filosofía europea, cualquier cosa. Ella debería de hablar un poco de esas experiencias. Lo que yo quiero decir como desafío es que hemos trabajado, yo no, sino otras facilitadoras también brillantes que Vicky conoce, una en México, eh, Hortensia Chávez Reina, que ha trabajado de manera muy exitosa en las cárceles de hombres en la Ciudad de México. Son duros esos hombres, con prostitutas adolescentes en la calle de la Ciudad de México, con todos. Y ha encantado a todos con lecturas, con artes, consigo mismo. Llega a ser
admirarse, ponerse en valor. Eso es parte de la magia de crear arte en base a textos desafiantes. Y muy recientemente, esta mañana, Vicky todavía no ha salido en el boletín y no te he contado, pero desde Panamá tenemos un informe de nuestro mega capacitador que había sido el ministro de Desarrollo, un economista excelente, José Molinas, nos mandó una nota diciendo que una maestra muy buena hace pretextos en su aula de sexto grado y los niños analfabetos, todavía analfabetos en sexto grado en la capital, aprenden a leer con pretextos. Entonces, eso no nos deja soltar la campaña, ¿sí? Pero Vicky, cuenta de tus experiencias con barreras culturales, por favor. Dos anécdotas corticas. Una, digamos, en Quibdó, la tierra de mi papá, coincidió que hicimos un taller y yo dije, bueno, yo voy a Quibdó y voy a retribuirle un poco a los maestros de Quibdó, eh, pues, y a esa tierra lo que he recibido, dado que mi papá estudió precisamente en ese colegio, la Normal Superior de Quibdó. Y llego muy emocionada pensando en que soy parte de, porque soy afro, a esta comunidad de profesores, pero resulta que sí soy afro, pero para ellos no, porque nunca, pues porque no nací en Quibdó no, ni en el Chocó. Entonces, más o menos soy una foránea que, un poco desde su perspectiva, mm, soy una intrusa, ¿cierto? O sea, como que el color es lo de menos. Literalmente, yo dije, pues bueno, me rindo. Se me escurrieron las lágrimas y dije, pues bueno, yo entiendo que no, quizás no soy una más de ustedes, pero denme la oportunidad de compartir esta experiencia de este taller. Em, y bueno, sin pensármelo, ese fue como un rompehielo. Les hizo abrir los ojos y entender que había nacido en otro contexto, vivía en otra ciudad, pero al final, pues éramos maestros y finalmente cuando ellos bajan la guardia, se dan como la oportunidad de disfrutar de esta experiencia y saber que pues si éramos comunidad, aun cuando culturalmente pareciera que no. Y la otra experiencia es la que menciona Doris, que tuve con indígenas en la Feria del Libro, donde les propongo un texto clásico griego y antes de arrancar el taller, un taita me perseguía para exorcizarme con unas ramitas de olivo, yo no sé qué, porque ¿por qué carajos iba yo a usar un texto clásico griego que no tenía nada que ver con la cosmogonía indígena colombiana y pues menos de los taitas de los guambianos? Y lo mismo, muy divertido, dame una oportunidad, esperemos a que arranque el taller y a mitad de camino, si vemos que esto no funciona, maestro taita, trabajamos con un texto, no sé, escrito en lenguas o en guayú, como o el que usted sugiera. Pues termina el taller o termina la sesión porque era solamente una sesión, un mini taller, y él reconocía, somos uno, tenemos todo en común con los clásicos o con los indígenas de otras regiones, los problemas son los mismos. em, eh, y finalmente es como romper paradigmas, ¿no? Y romper prejuicios, ¿no? Fíjate, incluso en nuestro taller, que es como el más significativo de los últimos tiempos, Magdalena nos propone un texto súper intrincado de Rolnik. Ya ni siquiera me acuerdo el nombre, pero entiendo cómo ese texto nos dio, o sea, guerra y la emoción de todos, otra vez ahí rompiendo prejuicios, porque decíamos, pero ¿qué hacemos leyendo este texto? ¿Quién propuso este texto? Y ya, ya lo demás es historia.
¿Por qué es importante utilizar el arte como medio para el aprendizaje y la participación cívica, teniendo en cuenta que es el enfoque central de Pretextos? Desde esa perspectiva pedagógica, ¿cómo justifica Pretextos la importancia del arte en la comprensión disciplinar? La participación cívica tiene que ser informada e inteligente y creativa. Entonces no hay manera sin textos. Nos gusta mucho trabajar con la JEP porque la JEP tiene que velar por la ciudadanía, por la ética, por la justicia, como su nombre lo dice, pero tiene que hacerlo de una manera creativa, ¿sí? Si no fuera por la necesidad de ser creativos, podrían simplemente formar parte del Ministerio de Justicia. Y para ser ágil, uno necesita interpretar, no solamente inventarse cosas desde la nada. La sociedad está siempre llena de signos, de reglas, de comportamientos. Entonces, la idea es resignificar, reajustar, cambiar la coreografía, pero trabajar con los materiales que ya existen. Y los textos, como dijo antes Vicky, un texto es neutral. Nunca empezamos nosotros en Pretextos con un testimonio personal, con un recuerdo, con un trauma personal, porque eso hace que una persona sea el punto de enfoque y los demás no. Empezamos con un texto neutral, como una regla, como una novela, como una página de filosofía, como una tragedia griega. Y en tu experiencia, tú ya lo dijiste, cuando todo el mundo interpreta, aprendemos de todo el mundo y no queremos excluir a nadie, porque sabemos que si hoy no nos dijo la cosa más interesante del mundo, dijo algo y mañana quizás diga algo más interesante aún que no se nos ocurrió. Y pienso mucho en dos consignas de Antanas Mockus. Uno que viene al caso ahora es que la admiración es el sentimiento básico de la ciudadanía. No se suele pensar así. Se suele decir que la tolerancia lo es, pero tú sabes y todos sabemos que la tolerancia es aguantar al otro. Eso no es ciudadanía. Cuando anticipamos algún aporte, admiramos a la persona y escuchamos con atención. Y hablamos brevemente para poder escuchar a todos. Eso es un hábito que se instala. ¿Te acuerdas de la primera sesión frente a la última? ¿Sí? Entonces, la admiración es el sentimiento fundamental de la ciudadanía, es una consigna. Y la otra es que sin placer no pasa nada bueno. ¿Sí? Entonces, tenemos que disfrutar la compañía del uno y otro para querer mantenernos conectados. Sin ese placer en la sociabilidad, en los distintos puntos de vista, en vez de decir yo tengo razón y usted no, sin ese placer en la variedad, no llegamos a ser ciudadanos. Y todo eso depende de la buena lectoescritura. Yo soy crítica literaria, yo no soy ni historiadora, ni filósofa. Yo no necesito llegar a una conclusión. Lo nuestro es disfrutar la duda. De hecho, en Cali hay un centro cultural, no sé si lo conocen, se llama Lugar a Dudas. Yo plagié ese título para un curso que doy ahora. Porque la crítica literaria disfruta la duda y no la única razón correcta que pide la maestra frente a los estudiantes que están sentados en filas y que miran solamente las nucas de los otros estudiantes.
Ujú, Sí, y también frente a la pregunta, Joha, el arte, o sea, trabajamos ese disfrute, ese placer está dado por las prácticas artísticas. ujú, De hecho, sabes que retomamos prácticas populares latinoamericanas como elementos importantes para el desarrollo de las actividades del taller, que entre otras cosas no lo hace el tallerista, el facilitador durante ujú, todas las sesiones, sino que se pasa la batuta y ya cada quien debe instalar el protocolo y eso, y ahí nos apoyamos mucho para que cada quien como que, como dice Doris, instale o quede instalada la metodología. El arte y las prácticas artísticas, pensaba ahora que comentabas de la comunidad eh, son room, ¿no? Y la necesidad del anonimato. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, literatura de cordel y formulamos pregunta al texto, no, nunca firmamos quién formuló la pregunta. Y eso es muy bonito porque es el texto y cómo nos conectamos a través del texto y ahí alguien responde esa pregunta y se convierte en un diálogo que nos pone a todos en igualdad de condiciones en términos incluso democráticos, ¿no? Y ujú, alguien adopta nuestra pregunta y nos sentimos orgullosos y ansiosos de que, Dios mío, nadie ha cogido del tendedero mi pregunta. ujú, Y eso produce muchas emociones que construyen la ciudadanía. Ahora, cuando todos somos artistas, cuando las prácticas artísticas son protagonistas en el escenario de las sesiones del taller, pues somos libres, ¿no? Nos toca tomar decisiones y tomamos decisiones en colectivo y ponemos y hacemos un performance y y hacemos una puesta en escena y cantamos en grupo y allí el poder tomar decisiones de manera colaborativa también instala la democracia de una manera muy suave. Esos tres piñones que mueve pretextos como un engranaje, ¿cierto? Entonces tenemos la ciudadanía, tenemos la palabra, tenemos el texto, tenemos allí la literatura y del otro lado, pues las prácticas artísticas. Si se mueve uno de esos piñones, se mueven los otros dos. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Y ahí pues lo vemos ratificado en cada sesión. Yo quiero decir algo sobre los gitanos, y en España se usa esa palabra gitanos, ¿no? Nosotros hicimos un pretexto en un barrio difícil que se llama Cañada Real. Cuando yo les digo a los madrileños que trabajé en Cañada Real, me toman en serio, ¿no? Y el tema, la municipalidad tenía un proyecto con el tema de derecho de la mujer, porque hay muchas mujeres golpeadas ahí. Y yo dije, ok, o sea, a mí el tema me es igual. Bien, si ese es el tema, ¿por qué no usamos la primera cena de Antígona, que es un texto que hemos usado Vicky y yo en Chigorodó, la primera escena de Antígona? Y las administradoras de esa municipalidad me dicen, pero usted sabe con quién está trabajando. Y yo no quería enseñar lo ofendida que me sentí, ¿no? La falta de respeto que yo sentí frente a la población con que estaban trabajando. Yo simplemente dije, como dijo Vicky Altaíta, veamos, cuando alguien leyó en voz alta que Creonte le dice a Antígona, a mí una mujer no me manda, no había nadie que no entendiera, nadie. Había gente analfabeta, había gente inmigrante que no sabía español, había de todo, pero entramos en esa escena a full. Y por providencia, esa semana que había en las noticias de todo el mundo, en todos los periódicos, el debate en torno a dónde enterrar a Francisco Franco. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 5 o 6 años, eso fue el debate en España, porque lo querían sacar del Valle de los Héroes, de los Caídos. ¿Qué hace Francisco Franco en el Valle de los Héroes? ¿No? Entonces la izquierda quería sacarlo de allí.
Y la familia dijo, ok, lo sacan de ahí y lo ponemos en la catedral principal de Madrid, donde tienen sepulcros. O sea, estaba tan fresco el debate entre Creonte y Antígona que lo vivimos a diario en las ramas que la gente sacaba en los periódicos. Pero eso quería, y había dos participantes analfabetas y se apoyaron en colegas que sí sabían leer y escribir, y cuando las analfabetas sacaban sus coplas y sus cuentos y los anotaban, generaban un deseo en los analfabetos a estudiar. Y yo creo que sí se inscribieron en cursos. Pero lo que pretendemos con pretextos no es agotar, es generar deseo y placer. Y para concluir, aunque podríamos seguir hablando por horas y sería encantador escuchar mucho más sobre este proyecto, pues queremos cerrar preguntándoles qué legado esperan que Pretextos deje en el ámbito educativo y en la formación de ciudadanos críticos. Ay, es muy profunda esa pregunta, Joana, pero yo diría que la vida misma, ¿no? El ser mejor persona, el poner sobre la mesa, el legado es poner sobre la mesa valores que tienen que ver eh, con cosas, digo, más profundas que la misma empatía. La empatía bien entendida tiene que ver con la solidaridad, la equidad, la igualdad, el reconocimiento del otro y no esa falsa, digamos, manera de ver la empatía como que yo siento exactamente lo que tú sientes porque eso no es posible. Yo no puedo pedirle al otro, yo no puedo decirle al otro, yo sé cómo te sientes, porque no lo sabemos. Una mujer maltratada, violentada, una persona desplazada o una persona que viene de otro país desplazado por la violencia, yo no puedo sentir lo que esa persona siente, pero sí puedo entender lo que esa persona, lo que a esa persona le sucede y me puedo solidarizar con esa situación y obrar en consecuencia. Yo creo que el legado de pretextos tiene que ver con eso, que parte de lo lúdico, que parte de lo intelectual, que parte de aprender a leer y a escribir, pero más que aprender a leer y a escribir, es entender lo que lees y es ir a lo profundo de lo que lees. Ese diría yo que es como el legado. Y para mí, eh, yo quiero pensar que el legado es el protocolo, es entender que la democracia es forma y que uno no puede saltar al tema. Uno tiene que tener la experiencia de escuchar a todos. Y el legado que es más preciso que quiero articular es que enseñar bien es fácil. Esa es mi pelea con los profesionales de educación, francamente. Enseñar bien es fácil. Yo cuando puedo arranco siempre con 2 páginas, las primeras, de un libro de un buen filósofo de la política, Jacques Rancière. Él hizo un libro que se llama El maestro ignorante, a quien todo el mundo admiró finales del 18, principios del 19, ¿verdad? Todo el mundo lo conocía, lo admiró y lo hemos enterrado. Hemos pensado durante más de un siglo que María Montessori, con sus tácticas orgánicas, es para gente rica, cuando la verdad es que ella desarrolló su metodología en el gueto de Roma. Niños pobrísimos, hambrientos. O sea, yo quiero, como legado, yo quiero decir no solamente que esto es democrático, sino que la democracia es de fácil alcance. Ponemos barreras innecesarias. Muchísimas gracias a las dos
por asistir el día de hoy. Doris, muchísimas gracias por tus experiencias y por tu generosidad, por contarnos todo y por enseñarnos tanto. Victoria, como siempre, un placer escucharte, aprender de ti, aprender contigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas Un gracias. abrazo, muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias. A nuestra audiencia les recordamos que al final en la descripción del programa encontrarán más información como algunos libros, entrevistas, algunos podcasts también realizados por Doris en otros programas y el link de Pretextos para que conozcan la actividad, para que se vinculen, para que sepan más sobre esta maravillosa iniciativa llamada Pretextos. Finalmente, muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con sus experiencias para los oyentes del podcast y las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes de Instagram, Observatorio en Diseño y Creación, ODC Utadeo, por Facebook y por YouTube. También a que escuchen los otros programas que tenemos en nuestro podcast que seguramente serán enriquecedores para ustedes, a darnos ideas para nuevos programas en encuentros de diseño o a postular sus proyectos si quieren participar en el mismo. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.